Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 6 de noviembre del 2022. Es en la iglesia, en la liturgia, es el domingo 32 ordinario. Leemos en este día, en la misa, el pasaje de San Lucas, en el capítulo 20, versos del 27 al 38. Acercándose a algunos de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, le preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. Habiendo tomado mujer el primero, murió sin dejar hijos, y la tomó el segundo, luego el tercero. Del mismo modo los 7 murieron también sin dejar hijos. Finalmente también murió la mujer. Esta pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: los hijos de este mundo toman mujer y marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo, en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas tomarán marido, ni podrán ya morir, porque serán como ángeles, como hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés con lo de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en este texto encontramos una discusión de Jesús con los saduceos. ¿Quiénes eran estos saduceos? Eran también, como los fariseos, una secta judía. También, como los fariseos, tenían un apego a la escritura y eran todavía mucho más estrictos en cuanto a la interpretación de la ley, más aún que los fariseos. Los fariseos aceptaban la resurrección. Era una idea que había venido ya desde cuando se fundaron, aproximadamente en el siglo segundo, a la mitad del siglo segundo antes de Cristo. Creían en la resurrección. Los saduceos no. Los fariseos creían en los ángeles, los saduceos no. En cuanto a la política exterior, los fariseos rechazaron al helenismo cuando los griegos invadieron Israel. La rechazaron. Rechazaban todo este mundo helenista y también romano. Mientras que los saduceos aceptaron y se acomodaron muy bien en el helenismo y también con los romanos. Y también en la política interna, los saduceos tenían mejores puestos en el Sanedrín y en la cuestión pública de la vida de Israel. Eran mejor, tenían, digamos, eran los aristócratas, los saduceos, mientras que los fariseos eran más del pueblo. Los fariseos se fundan ya en el segundo templo, más o menos en el siglo segundo, como les decía, antes de Cristo, la mitad del siglo segundo. Los saduceos también son de esa época, pero decían que venían desde la época del sacerdote Sadoc, más o menos del tiempo de Salomón, en el 900 y cacho. Eso decían ellos, pero aparecieron también en esa época, la mitad del siglo segundo antes de Cristo. San Pablo era fariseo. Jesús no se apega ni a uno ni a otro, ¿verdad? A los dos rechaza porque no son
no tienen el pensamiento que Él viene a proponer. Y una de las cosas que nos propone hoy entonces el Señor Jesús en este domingo es reconocer que para Dios no existe la muerte o los muertos, porque para Dios todos viven. Para Dios todos viven. Esa es la propuesta de la lectura del Evangelio de hoy. Para Dios todos viven. Entonces celebramos la fiesta de nuestros difuntos con mucho tamal y mucha fruta y hermoso todos nuestros altares. Muy bien. Sí, digamos, son creencias nuestras y las aceptamos. Pero lo que Jesús nos dice es que nuestros muertos, están vivos y están con Él. Por eso la importancia de creer en Él, de aceptarlo a Él, de seguirlo, de hacer lo que Él quiere, para que un día también nosotros estemos vivos con Él eternamente. Que Dios los bendiga a todos mis hermanos, hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día a todos.